Yo diría que la filosofía griega tiene dos pilares clave y fundamentales, que se llama lógica y se llama ética. Y yo lo que siento, que al menos uno de los pilares, la ética, ni siquiera en materia parece de estudio en los colegios hoy día. Y yo creo que esa construcción de personas y sociedades que ha perdido un pilar, y me voy a quedar con la lógica. Y quiero entrar un poco al argumento de Sergio, por el argumento que tú tiraste delante. Desde mi humilde, sincera reflexión, yo creo que hay dos lógicas al menos. Lo que yo denomino la lógica de la guerra y lo que yo denomino la lógica de la paz. Voy a enganchar con Florcita Motúa. Florcita Motúa reflexiona poco aparentemente, pero habla de la lógica de la paz. Y eso ya a mí me parece un mérito. La lógica de la guerra, uno la vive escuchando los discursos, disculpen señores políticos, pero son los que más hablan. Hablan de la palabra lucha. La lucha, la lucha. Bueno, esa palabra pertenece a la lógica de la guerra. Nosotros, si tú observas en nuestro lenguaje, tratamos de usar la palabra construcción. A mí me gusta mucho la palabra cultivar. Como vengo del campo, para mí construir es cultivar. Educar es cultivar. Conversar, esta conversación tiene que ver con el cultivo, con sacar la maleza y tratar de dar frutos, que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Sergio, que tiene que ver con el interior, con eso de irnos enriqueciendo, con el autoconocimiento. Yo lo que siento es que en esta sociedad, volviendo un poquito atrás, que tenía que ver con la emoción de la envidia, yo creo que lo que más usa la lógica de la guerra es la lógica del odio, exacerbar el odio. Y eso a mí me preocupa, porque yo he sentido odio en mi vida, pocas veces, hace mucho tiempo atrás, y sé el daño que a mí me hacía el odio. Entonces, cuando estamos hablando de la lógica de la paz, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando un poco de la lógica, comillas, del amor, que tiene que ver con la colaboración, Julio César. Cuando tú dijiste la confrontación, dijiste la competencia, bueno, la confrontación es la lógica de la guerra, cómo nos confrontamos y yo te tengo que someter y dominar a ti y tengo que usar y hacer todos mis argumentos, desde la manipulación a mi chantaje, ponle todo el festival de argumentos y de armas. Las armas que tenemos, no, las herramientas que tenemos. Creo que en ese sentido el lenguaje es extraordinariamente importante. Cuando usamos un lenguaje desde la lógica constructiva, el lenguaje filosófico que usamos, del sentido del por qué estamos tratando de hacer, estamos enfocados en la solución, estamos enfocados en la colaboración, estamos enfocados en el acuerdo. Desde la lógica de la guerra es: yo no te creo nada a ti, yo te descalifico absolutamente, yo incentivo el odio para que a ti te odien, para que a mí me amen. Es la lógica de la bipolaridad, de la lógica del bueno y el malo. Y desde la lógica de la construcción, es la lógica de la S, del somos. No sé si me logré explicar, pero es sumamente interesante ese punto que tocaste de la confrontación a la colaboración. No me cabe ninguna duda, y con esto termino, que si queremos construir un futuro, un presente desde ahora hacia adelante, desde la pareja, la construcción de los hijos y como sociedad, el único camino posible es el camino de la colaboración y no el de la confrontación, que ha sido el camino histórico de la humanidad, y ahí están las consecuencias del presente que hoy día vivimos. Mira, ya que a veces me acordé justo de que hablamos a veces de estos expendidores de calzoncillo y cosas así de los japoneses, pensemos en otra sociedad. Japón tiene mucha corrupción, particularmente por las plantas nucleares. Bueno, Fukushima es un ejemplo. ¿Qué hace de que un país que sea corrupto, como todos lo son, sea exitoso, como pocos lo son? Bueno, que en el caso de ellos, como una mentalidad colectiva, el grupo es más importante que el uno. En nuestras mentalidades individualistas, el uno es más importante que el todo. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo soy líder, y volviendo al tema de los griegos, la principal virtud del gobernante va a ser de que yo pienso por el futuro de la polis, yo pienso por el futuro de, si se quiere, la nación. Yo estoy al servicio de eso, porque tengo esta ética, tengo estos valores. ¿Y qué es lo que sucede actualmente? Que muchas veces el político y el líder piensan en el uno y no en el colectivo. Entonces, inclusive una sociedad como Japón, acuérdate cuando hay escándalo en Japón de corrupción. Lo mismo que estaban hablando de esos políticos. Sale el jefe de la planta o el gerente de lo que sea y da disculpas públicas de su error. Poco menos antiguamente hacían el seppuku.
¿Cuándo has visto un político de acá de Chile reconocer su error públicamente y decir que robó, decir que mintió, decir de que realmente no actuó con convicción? Y ninguno lo hace. Porque los que están hablando ahora, cuando a ellos les toque, y usualmente eso pasa, se quedan callados. Entonces creo que lo más interesante de Florcita, aparte de la voluntad y todo eso, es el tema de que él reconoce errores. Ahora lo bonito es que los políticos también reconocieran cuando hay faltas graves y que las hicieran públicas. Porque eso, en vez de alejarnos de ellos, nos haría reconocer de que esta persona es capaz de darse cuenta que cometió un error. Y la lógica de la guerra que plantea Mauricio, muy hegeliana, este señor de la tesis antidroga, es de que en el fondo yo siempre muestro y trato de dominarte. Efectivamente, desde la dominación no se construye nada. Resumen. Yo creo que cuando nosotros estemos haciendo el late, quizá el año 2050, si es que seguimos vivos, o no sé, 2010, si fuera no posible. Tan optimista, 2030. 2030 ya, 2030 y no estamos congelados. Claro, vamos a estar en un Chile que va a ser más o menos similar a este en una cosa, que no vamos a ser dentro de las naciones más poderosas del mundo. Como los argentinos, como los peruanos, como los colombianos, etc. ¿Pero por qué? No porque no seamos más o menos corruptos, porque no tenemos una identidad colectivista, donde no pensamos en que el triunfo personal a veces tiene que supeditarse al triunfo de la nación. Mientras tengamos personas que piensan así y que piensen en hacer el chanchullo personal, bueno, vamos a estar igual. Entonces, es más fuerte que la corrupción. Es nuestra mentalidad como de grupo, que no la tenemos. Es bueno eso porque finalmente también eso nos va definiendo como sociedades, ¿no es cierto? Y cada sociedad tiene sus particularidades, ¿no? Y a veces uno dice, chuta, ¿por qué a nosotros nos pasa esto? ¿Por qué al otro no es? ¿Por qué justo? Ah, y como que se va recreando en distintas situaciones de la cotidianidad, ¿no? Lo hemos visto esta semana que todo quedado asombrado con una cantidad de robos, pero robos de toalla, robándose los basureros, robándose las plantas de las casas, robándose, me escribe un amigo que durante 30 años puso unos duendes en el antejardín y este año se los robaron. Le duraron 2 días. O quizás caminaron los duendes, no sé, fue primera vez que los duendes... Sí. Mira, la gente a lo mejor se puede preguntar, ¿y qué hacen 2 psicólogos hablando de los temas que están hablando? Yo creo que hay un error en creer que nosotros los psicólogos solamente estamos preocupados como de la mente, como del cerebro, como de adentro. Voy a hablar por mí porque no represento a nadie. Yo creo que al menos un 50% de cómo tú eres, al menos, un 50% de cómo tú eres, como usted, tiene que ver con su entorno social. Y eso tiene que ver con las culturas, con los valores, con lo que acontece. Y el resto tal vez, el otro 50%, a lo mejor tiene que ver con la genética, con la conformación del cerebro y con eso. Y todo mi respeto. Yo soy un psicólogo más social, donde siempre estoy mirando por mi condición y por mi edad, no tengo idea, y creo que es donde más podemos intervenir porque veo, por ejemplo, concreto, que el tema de la delincuencia no es un problema de la delincuencia, es un problema de salud mental en este país. O sea, la cantidad de gente que hoy día sale con miedo a la calle, yo creo que nunca en la historia de este país, había tenido tanto miedo de salir a la calle, y eso tiene que ver con el portonazo, con el carterazo, con la agresividad de la gente, con el insulto. Entonces, bueno, pero esos son temas de los sociólogos. No, esos son temas de nosotros, las personas que trabajamos en salud mental, porque tiene que ver con calidad de vida. Si la calidad de vida no solamente tiene que ver con tener introspecciones, sí, tiene que ver con el entorno también donde vivimos. Entonces yo, por lo menos personalmente, le asigno muchísima importancia.